¿Sí entienden la situación, lo que yo quiero decir? ¿Sí me Sí, explico? sí, ¿Alguno no? ¿Alguno tiene o dudas? sea, lo que pasó primero es perfecto. ¿Cómo? Lo que pasó primero es perfecto. Eso. Y el otro, Y ya el otro por ya no. eso el pasado perfecto maneja dos tiempos, maneja el pasado perfecto y maneja el pasado al mismo tiempo, el pasado simple. ¿Listo? Maneja los dos porque siempre como para complementar la oración hay que escribir, hay que poner un punto como cuando tal cosa o yo ya había hecho esto, tal cosa, yo había salido cuando él llamó, por ejemplo. Entonces, hay una que estaba antes, y eso es el pasado perfecto. ¿Listo? Pero nosotros, yo voy a tratar de explicarlos hasta aquí con un complemento. Vamos a dejar por ahora esta parte por fuera. ¿Listo? Para que ustedes entiendan bien primero el concepto de pasado perfecto. Entonces, luego lo trabajamos unido con el pasado simple. ¿Listo? Eso fue lo que hice, solo que los ubico para que ustedes tengan como la idea, el concepto ya clarito de que siempre van a trabajar los dos. El pasado con el pasado simple, el pasado perfecto con el pasado simple. Pero vamos a estudiarlo por ahora, pasado perfecto solito. ¿Listo? Vamos a tratar de hacerlo sin el pasado simple. Pero cuando ustedes lean un texto, cuando ustedes de pronto escuchen, van a presentar instruimos, les va a aparecer de pronto los dos tiempos así, entonces van a saber que siempre va a haber una acción que estaba antes que va a ser el pasado perfecto y otra que está en pasado simple. ¿Listo? Vamos a salir de aquí, vamos a ir otra vez acá, a esta. Y acá me dice que el pasado perfecto, perdón, espérenme un segundo y yo saco esto de aquí. Listo. Bueno, ¿cómo se forma el pasado perfecto? ¿Cómo se forma? Dice, a partir de la conjugación del verbo auxiliar have en tiempo pasado perfecto. Es decir, que ya no vamos a usar el have, que fue el que utilizamos en el presente perfecto, pero es el verbo have, solo que lo vamos a utilizar en tiempo pasado. Y el have en pasado vamos a utilizar o se escribe had, H-A-D. A diferencia de en el presente perfecto, ¿se acuerdan que nosotros utilizábamos have para las otras y has para las terceras personas? En el pasado perfecto utilizamos el had, este tiempo, esta forma verbal, perdón, para todas las personas. ¿Listo? Aquí no hay variación de que con la tercera utilizamos, se escribe así, con las otras es que así, no. Had para todas. ¿Listo? Y aparte del had, vamos a utilizar un verbo en participio pasado. Les recuerdo nuevamente, el participio pasado hay que tener cuidado con él y no es el mismo que el pasado simple. En el caso de los verbos regulares que terminan en ed, ¿se acuerdan? Como el verbo, ¿cuál? Dígame un verbo regular. Play, decimos el pasado play, termina en ed. Para el participio es igual. El participio pasado y el pasado de los verbos regulares siempre va a ser el mismo. ¿Listo? ed y ed. La misma forma que lo escribo en pasado simple, lo escribo en participio pasado y entonces ahí no hay ningún problema y no va a haber equivocaciones. Pero cuando yo tengo un verbo como comer, el verbo comer que es ir, es un verbo irregular porque no forma el pasado agregándole ed. Entonces, en pasado, ¿cuál es el pasado de it? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan?
Sí. Atenas. ¿Cómo? ¿Alguien me lo dijo? Sí, yo. ¿Cómo se escribe? N. No, este no es un verbo regular, este es un verbo irregular. Se escribe it. Recuerden, este es el pasado simple. Entonces, no puedo confundir el pasado simple con el participio pasado. El participio pasado de este verbo es eaten. Así. Eaten, sí. Lo estaba confundiendo. Exacto. Entonces lo que yo les quiero decir es que con estos hay que tener cuidado, ya se los había dicho antes. Hay que tener cuidado porque esto no es el mismo, el pasado no es el mismo del participio pasado. Con los que terminan en ed no hay problema porque ahí sí es el mismo, pero acá no. Entonces, a veces cuando ustedes me van a hacer oraciones en este tiempo, en vez de escribir el participio, escriben el pasado. Y si usted escribe el pasado, la oración ya le queda mal porque ya no sería pasado perfecto. ¿Listo, chicos? Entonces hay que tener cuidado con referente a las 3 columnas, ¿cuál de las 3 es? El participio, la tercera. O sea, la que tengo que poner la tercera al otro lado. Sí, porque siempre está la del infinitivo, el pasado simple y luego sigue el participio pasado. Listo. Solo tienes 3 columnas, ¿verdad? Entonces, sí. Ok, listo. Algunas traen 4 porque incluyen el gerundio, el ing, pero es raro el diccionario que incluya el gerundio, casi, solo que algunos sí. Algunos diccionarios que son más completos incluyen el gerundio. Listo. Entonces, aquí esta parte. Entonces, vamos a ver ahora la forma afirmativa, cómo construimos oraciones afirmativas con el pasado perfecto. Entonces, aquí tenemos la estructura de la forma afirmativa del pasado perfecto. El sujeto, el auxiliar had, el participio pasado y un complemento. Tenemos el ejemplo, we had seen a movie. Nosotros habíamos visto una película. Mire que aquí en este ejemplo, en esta parte, no estamos incluyendo lo que yo les había explicado del pasado simple. ¿Listo? Solo nos vamos a quedar en el pasado perfecto. Entonces, nosotros habíamos visto una película. We, el sujeto, had, el verbo auxiliar, seen, el participio pasado del verbo ver, y una película, el complemento. En inglés, este had suelen abreviarlos. Como ejemplo, yo les escribí aquí, por ejemplo, aquí, en esto. Miren aquí. I had, entonces ellos colocan el sujeto, le colocan el apóstrofe y no escriben la palabra completa had, sino que solo copian la D. Eso se hace con todos los pronombres. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos we had seen a movie. Entonces, aquí en esta parte está abreviado o está con la contracción. With seen a movie. Lo van a encontrar casi siempre así. Entonces, para que cuando de pronto lo vean, dicen, ¿por qué eso? Es lo mismo que dijéramos we had. ¿Ok? Cuando no entiendan, si necesitan que les explique otra vez, por favor me avisan. Si voy muy rápido, también me avisan. Vamos a la siguiente entonces. En la siguiente, bueno, ahí teníamos la forma afirmativa, ya saben, sujeto, auxiliar, participio y complemento. En la forma negativa, acá tenemos la forma negativa, llevamos la estructura que se maneja, es parecida a la afirmativa, solo que esta vez vamos a incluir la palabra not, por ser la negación, ¿no? Entonces sería el sujeto, el auxiliar, el not, el participio pasado y el complemento. She had not seen a movie. Ella no había visto una película. Perdón, nosotros no habíamos visto una película. She had not finished the test. Ella no había terminado el examen. I had not written the letter. Yo no había escrito la carta. ¿Listo? Esta es la
estructura de la forma afirmativa del pasado perfecto. Pero esa forma negativa yo también la puedo contraer o abreviar. Hacer una contracción es lo mismo que abreviar, ¿listo? Entonces, ¿cómo hago yo la contracción en este caso? Uno el had con el not y me va a quedar hadn't. Entonces, en vez de decir we had not seen a movie, yo digo we hadn't seen a movie. Y es lo mismo que had not. It had not rained a lot. No había llovido mucho. Yo lo puedo unir. It hadn't rained a lot. No había llovido mucho. ¿Sí está claro cómo vamos hasta ahí? Bien, ¿no hay preguntas? Bien. ¿Todo claro? ¿Seguros? Ok, bueno, yo continúo porque ustedes dicen que todo bien. En la siguiente, tenemos acá las preguntas. Recuerden que manejamos dos tipos de preguntas. Las preguntas con las yes, no questions y las preguntas con las WH words. En este caso, las yes, no questions, que son preguntas que se responden con sí o con no, se sigue el orden que está aquí. La estructura es la siguiente. Esta vez vamos a copiar el had de primero, luego copiamos el sujeto, el participio pasado y por último el complemento. Had we seen a movie? ¿Habíamos nosotros visto una película? Had she finished the test? ¿Había ella terminado el examen? Entonces, para responder respuestas cortas, yes, she had. O no, she hadn't. Pero también puedo dar respuestas largas. Yes, she had finished the test. O no, she hadn't finished the test. ¿Listo? Hacemos respuestas cortas o respuestas largas. Y en la otra, en la forma interrogativa, ¿bien hasta ahí con las yes, no question? ¿Pregunta hasta aquí con esta? No. ¿No? ¿Seguros? Ok. Todo bien, profe. Ok, vamos entonces con las WH question. Con las WH, ya saben que aquí utilizamos las palabras interrogativas, ¿no? El what, when, where, why, how, etc. Entonces, la estructura que seguimos con esta es que primero vamos a hacer la WH o la palabra interrogativa, es la que vamos a escribir de primerito. Ya luego sí escribimos el had en pasado, luego el sujeto y luego el participio pasado. Por ejemplo, where had he gone? Where, la palabra interrogativa, el had, he, el sujeto, y gone, el verbo en participio pasado. ¿Ese gone es el participio pasado de qué verbo? ¿No se acuerdan? Hecho. ¿De cuál? Por ahí oí. Go. ¿El primero o el Gone, segundo? el primero, el gone. Ah, ir. Ajá, del verbo go o del verbo ir. Where had he go? ¿A dónde había ido Y él? el ido. Bueno, ido él decimos nosotros. Y la otra, what had she done? What, la palabra interrogativa. ¿Qué ha hecho ella? Had el auxiliar, ¿Qué ha el sujeto, y done el pasado del verbo do, hecho? que es hecho. Hacer. ¿Qué había hecho ella? ¿Listo? Entonces, esta es la forma en que construimos oraciones con las W. Y ya saben, pues, estas no se responden con yes o no, sino que ya ellas llevan una información o responden con la información que se está pidiendo. Where has she gone? ¿Dónde había ido él? Entonces, él había ido, ¿a dónde decimos que había ido? He had, él había, Al parque. bueno, él había Had gone to the park. to the park, ok, to the park, etcétera, listo, ahí va. Y la segunda
Aquí, what had she done? ¿Qué había hecho ella? She had Las tareas. done the homework. She had done the homework. ¿Listo? Entonces, a estas ya se responden con la información, con información de acuerdo a lo que me estén preguntando. ¿Listo? Hasta allí terminamos entonces las 3 formas que tienen que ver con el pasado simple. Antes de cerrar e ir a la actividad, pregunto nuevamente, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Por favor, recordemos, es el participio pasado de los verbos, no es el pasado. Pendientes con eso. ¿Puedo ya salir? ¿No hay preguntas? ¿Salimos, salimos, salimos? ¿En el diccionario está Pepe? Pepe es el pasado simple. Cuando es participio pasado, ahí dice... Espérate, busco. Si tengo un diccionario en la mano acá, no. Creo que dice, es que depende. Hay algunos diccionarios que el pasado simple dice pret, P-R-E-T. Sí, el mío tiene Pret y Pepe. Ah, entonces en ese Pepe es participio pasado. Listo. Ah, bueno. Gracias. Okay. Listo, salgamos de acá. Esperen un momentico. Y yo tomo la asistencia porque... Profe, ¿cuál es el verbo que lleva participio pasado? ¿Cuál es el qué, mami? El verbo que lleva participio pasado. ¿Cómo así? El que vio primero. El que va primero. Listo. Sí. O sea, lo que... ¿Cómo así? ¿Cuál es el verbo que Perfecto. lleva como así? O sea, siempre... O sea, sí, lo que usted le estaba explicando a Brenda. Lo que usted es que yo me estaba explicó preguntando en del español. diccionario. En el diccionario, ¿cómo sabía cuál era? ¿en el diccionario? Sí, usted me está Es el preguntando en el Pepe. diccionario, ¿cierto? Que decía que pret es pasado simple y cuando dice Pepe... Pero, o sea, a lo que yo me refiero es ahí. ¿Cómo? No te entiendo bien, Gaby, se estoy entrecortada. Participio. Hola. Cuando nos dan un verbo. ¿Me escucha? Cuando nos dan un verbo. ¿Sí? Ajá. ¿Cuál es el que yo le voy a ir a participio Lo pasado? que ocurrió primero. Pero ¿cómo así Ok. cuando te doy O sea, un verbo? profe, Ya, profe, ya es lo que, entendí. o sea, profe, ya refiere a la explicación que Ya usted nos dio en entendí. español. Ah, La lo que les de, yo expliqué había antes. cocinado. Cuando yo les Ajá, dije, yo cuando había yo les cocinado. dije la oración en español, el primero va en participio pasado, el segundo va en pasado simple. ¿Ya? Listo. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Ok, espérenme un momentico. Gaby ya está ahí. Emily, ¿está en la clase? Presente. Ah, ok. Juan David Barrero, Presente, profesora. Alexa, Presente. Jaiber, Presente. Ricardo. No. Marley. ¿Marley se fue? Sí, profe, ella se fue y nunca más va a volver y Me la se saluda, largó y... pues, y le dice que tiene inasistencia. bueno, yo le digo. José Manuel. Yotas pelotas, profesora. Ok. Giancarlos. Presente, profe. Saraí está ahí. Valerie. Señora. Ok. Y ya. Y listo. Ok, ahora sí, vamos entonces a la actividad, chicos. Ay. La actividad está muy fácil. Ok, aquí tenemos la primera parte de la actividad. Donde dice task 1, en esta parte de aquí, dice escribe el
Participio pasado de estos verbos. Aquí tenemos 5 verbos. Por favor, van a escribir al frente de estos verbos el participio pasado. Y ahorita les voy a preguntar a ustedes. Por favor, me los escriben y ya les pregunto cuáles son. A ver si me escriben el pasado o el participio. Recuerden que dice participio, ¿no? Profe, ¿tenemos hasta cuándo para entregarlo? Hoy hasta las 12 de la noche. Oh. ¿Ya los escribieron? ¿Cómo van? O sea, para trasnocharme. Pero ¿por qué si eso queda casi terminado aquí? Pero profe, nos pone clase y aún así uno no termina, en la clase. Profesora, uy, Dime, Emily. ¿qué Solo es tomarle lo que foto. tengo que hacer en el primer punto? No te entiendo, Emily. O sea, ¿me puede traer, qué es lo que tengo que hacer en el primer punto? En el primer punto es escribir el participio pasado de los verbos. Pasado, El participio participio. pasado de make, el participio pasado de Me ser, pasen el cuaderno, por favor. Y el participio pasado de meet, participio pasado de luz y participio pasado de be. ¡Acá estoy en clase! Por favor. ¿Cómo van ya? ¿Casi? No, profe, yo ahorita estoy copiando el normal. Ya, es que está acá en el cuaderno. Ya, y uno se demora buscando en el diccionario. Profe, si es solo la primera parte ya. Listo. En la segunda, explico la segunda porque no, ustedes demoran una tenía buscando un cuaderno. En la segunda dice, escribe la forma correcta del pasado perfecto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí tenemos varias oraciones con un verbo que está entre paréntesis. Aquí están, les explico con esto. Por favor, me prestan atención. Casi todas empiezan a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 y a las 2. A las 9 yo. Entonces vamos a decir, como el verbo que tengo al final es finish. ¿Qué significa finish? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Terminar. Terminar. Entonces dice, a las 9 yo había terminado. Lo que vamos a escribir aquí es había terminado. Ustedes saben que el había va a ser siempre el verbo que acabamos de ver. Had. El had, muy bien. Yo había, y vamos a escribir el terminar, el que está entre paréntesis, en participio pasado. Finish es un verbo regular. Entonces, ¿cómo sería el participio pasado de finish? Finish it. Ok, muy bien. Finish it. Terminado en ed. Uy, iba a escribirla. Es participio pasado, participio perfecto. Participio pasado, participio pasado. De arriba era participio. No, me perdí. Profe, entonces es el has más el verbo. Más el verbo en participio pasado, sí. Lo que vamos a hacer aquí en todas estas es el had más el verbo en participio pasado. Se hicieron el primer punto, se dan cuenta que la mayoría de los verbos están en el primer punto, ya los hicieron en participio pasado, es solo volverlos a copiar acá. ¿Listo? Bueno. Profe, usted es la profe que más nos quiere porque es la que nos regala los 100. Ay, Mari, eso no es regalado porque tú estás trabajando. O no estás trabajando, no valoras tu trabajo, claro.
Sí, sí, sino que está fácil. Recuerden que cuando yo les subo, aparte de, yo les dejo esta actividad y hay una que sí me van a trabajar ustedes solitos. ¿Listo? La que me trabajan ustedes solitos, Pero esa sí sí les doy más tiempo. Esa sí les doy hasta la siguiente clase para entregarla. ¿Listo? Ok. Ahí lo que dice, profe, en la primera es pasado participio, ¿cierto? Sí. Hay alguien que están conversando allá que... En la primera, Profe. ¿cuál? Ah, sí. No, o sea, es que me confundí en la primera. En la primera, la número En 1. el punto, en el primer punto. El participio pasado del verbo que está acá. De los verbos make, del verbo ser, de met, de luz. De cada uno de ellos vas a escribir al frente el participio pasado. Y en el segundo también. Y en el Igual, segundo, ¿no? solo que al segundo le vas a agregar el had más el verbo en participio pasado. Ah, el had. Eso es para todos los o sea, para si es para ella o tú Sí. y todo eso. Had se utiliza para para todos los pronombres. Todos los pronombres los vamos a trabajar con had. Aquí es el mismo para todos. ¿Puedo irles explicando el otro? Y ya ustedes, trabajando. ¿Listo? Les explico la otra un momentico y ya vuelvo a esta, ¿sí? Vengan y les explico esta y ya me regreso. Profe, una pregunta. El participio pasado de ese B es ven, Ajá. B, Ese. Bin. N. B-E-N. Bin. Sí. Ven. Chicos, les explico esta parte. Por favor, préstenme atención para que ya tengan la idea. Profe, ¿qué fue lo que dijo que le contestó a Gaby? Ahorita, mami, ahorita me regreso allá. Listo, necesito explicar esta parte. Esta es la tercera, la otra diapositiva. En esta parte, ¿qué van a hacer ustedes? Van a completar con el pasado perfecto, pero en forma negativa. Allí ya está hecho el primer ejemplo, así que es fácil. Ya saben qué le van a agregar y los verbos que están entre paréntesis, colocarlos en participio pasado. ¿Listo? Una ayudita. Todos los verbos de con excepción del ejemplo, el resto de verbos de las 4 restantes, todos son verbos regulares. ¿Listo? Ya saben con los verbos regulares qué se les agrega. ¿no? ¿Expliqué esta? Sí, chicos. Se agrega de, ¿no? Ah, Sí. ya. ¿Ya está Gracias. clara qué vamos a hacer en esta? Necesito que me responda porque no sé si entendieron. En negativo. Hacerlo en negativo. Sí, como está en el ejemplo. Ya tienen un ejemplo, listo, hacen el resto en negativo. ¿Profe puede pasar la diapositiva a la primera? Sí, solo que les estaba preguntando si ya habían entendido y ya queda. Entonces, listo, ya saben. Terminan los 3 y ya ahorita yo les abro espacio más ratico para que ustedes me los envíen por allí.